Bueno, vamos a continuar con Hechos 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ya sabemos, bueno, no sé si saben, pero yo busqué que era una heredad en ese tiempo y en ese tiempo una heredad era un terreno donde podían sembrar. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dice que él se quedó con cierta parte de lo que él ofreció. O sea, él en realidad ofreció algo que yo creo que él no quería, porque él lo que quería era ser visto por los hombres. Él hizo lo mismo que hizo este muchacho Bernabé, pero Bernabé fue movido por el Espíritu Santo y eso fue lo que, como fue movido por el Espíritu Santo, entonces él pudo dar su heredad, lo puso a los pies de Pedro para que pues se pudieran ayudar en lo que es las cosas de Dios. Y Ananías, pues quiso hacer lo mismo, pero él se puso de acuerdo con su esposa, o sea que ya venían ellos pensando, porque ellos también querían ser vistos, como muchos de nosotros a veces en las iglesias cuando piden que aportemos ciertas cosas, ¿no? Muchos lo hacemos por emoción y decimos sí, pero después, cuando ya nos toca aportar, entonces es como que empezamos a pensar, ay, no lo debía haber hecho, era mucho dinero. Me imagino que Ananías pensó lo mismo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros ofrecemos algo, porque a Dios no se le puede mentir. No, es mejor que no ofrezcamos nada, porque las cosas de Dios no son obligatorias. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, aquí me da que pensar, porque Pedro le está preguntando, no le está diciendo, él está preguntando por qué él hizo eso. Y yo digo, pero Ananías no se puso a pensar cómo Pedro sabía esas cosas, porque Ananías participó en lo que es lo del Espíritu Santo, pero imagino que no lo creía, que fue un poco incrédulo, que él no creía que el Espíritu Santo iba a ser capaz de hablarle a una persona y dejarle saber lo que estaba sucediendo. Entonces, Pedro le da la oportunidad a Ananías de que se arrepienta porque le está diciendo por qué, le está haciendo una pregunta. Ananías pudo haber dicho, bueno, sí, pensé, pensé en darlo, pero ahora ya no lo quiero dar, solamente quiero dar cierta cantidad. Pero él no, él siguió insistiendo en cómo se puso de acuerdo con su esposa en decir que lo vendieron por cierta cantidad. Digamos que lo vendieron por $100 y ellos se pusieron de acuerdo en decir que solo lo vendieron por 50. Y entonces viene Pedro y le dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque estas cosas de Dios no son obligatorias, o sea, no las tenemos que hacer si no queremos. Entonces Pedro le dice a este hombre, o sea, es tu tierra, es tu dinero. Tú te podías haber quedado con ella. Si no lo querías hacer, no lo hubieras hecho. Pero él, para poder ser visto, porque me imagino que él
Así como nosotros en las iglesias vemos cómo otras personas dan y apoyan. Entonces, para nosotros no quedarnos atrás o lucir como que mezquinos, lo hacemos también, pero no lo hacemos de corazón porque después cuando nos toca darlo, ya no lo queremos hacer porque quizás pensamos que es demasiado lo que estamos dando o quizás pensamos, como yo les he dicho a ustedes, que yo he trabajado mucho para regalárselo a esa persona. Si nosotros tenemos ese sentimiento en nuestro corazón, mejor no lo hagamos porque ahí sí estamos regalando el dinero porque eso no es agradable al Señor. Él quiere que lo hagamos de corazón y eso, anyway, lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo es quien pone eso en nuestro corazón. Entonces lo vamos a dar, pero con gozo. Lo vamos a dar con alegría. Cada vez que ayudemos a una persona nos vamos a sentir tan bien que ni siquiera nos vamos a acordar de lo que le dimos, no nos va a importar. Vamos hasta poder ayudar a las personas aunque nos quedemos sin nada. Pero lo vamos a hacer porque el Espíritu Santo es quien puso eso en nosotros. Entonces dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo los que lo oyeron. Uf, bueno, vi en YouTube una prédica más o menos para yo poderme informar un poquito, donde explican un poquito acerca de esto, que dice que Ananías cayó y expiró, quizás le dio un ataque al corazón. ¿Por qué? Por el susto, porque quizás en ese momento él pensó, ¿cómo sabía Pedro la cantidad por lo cual yo lo vendí? Porque si a Pedro le preguntó a Ananías, por esta cantidad lo vendiste y él dijo que sí, él no pensó cómo él supo, él solamente dijo que sí. Y quizás el mismo Espíritu Santo le dijo, él te va a decir esto, pero lo vendió en realidad por esto. Entonces me imagino que en ese momento Ananías le dio un susto, así como hubo una actriz mexicana que la asaltaron y en ese asalto le dio un ataque al corazón del susto. Eso pudo haberle pasado a Ananías. La cosa es que él se murió. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Como ya ustedes saben, los judíos tienen esta costumbre, los judíos tienen esta costumbre de que cuando una persona se muere, ellos hacen su, su velorio, pero al día siguiente ellos lo entierran, así como muchos de nuestros países lo hacemos. Hoy se mueren y mañana lo entierran, pero ellos lo hacían para no contaminarse. Entonces estos jóvenes, como tenían, me imagino que tanto trabajo que hacer los apóstoles, pues no les dio tiempo de hacer un velorio y lo sacaron y lo fueron a enterrar. Y bueno, estaban en eso y dice que pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Viene ella sin saber que su esposo se había muerto. Y entonces Pedro le dijo, dime, aquí también a ella le da la oportunidad, porque Pedro le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Él está haciendo una pregunta. Pero aquí yo lo puedo entender a ella un poquito más, porque quizás ella dijo, bueno, ya mi esposo habló con él, ya ellos hablaron y él nada más está como que confirmándome, pero ella continúa con la mentira, con la hipocresía, porque ella pudo haberse arrepentido y decirle, mira, eh, la verdad es que mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo, pero ahora yo estoy arrepentida porque no lo quería hacer de corazón, o quizás le pudo haber decidido, mira, sí, lo vendimos en tanto, pero solo queremos darte esto porque no era obligatorio.
pero no lo hicieron así. Ellos continuaron con la mentira, continuaron creyendo que podían mentirle a Dios. No se arrepintieron. Entonces, Pedro le dijo, porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies de los que te han sepultado, de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Me imagino que ella se asustó en ese momento, porque no es fácil que vengan y le digan, ay, tu marido está muerto por mentiroso. Pero él todavía le siguen dando la oportunidad porque le dice, te sacarán a ti. Bueno, aquí está un poquito como confuso para mí porque te sacarán a ti muerta o te van a sacar a ti de lo que es el pueblo judío, porque a los judíos antes no les gustaba, o sea, ¿cómo le explico? Que le dijeran a un judío que lo sacaran de su pueblo, para ellos eso era muy fuerte. Entonces, aquí no estoy muy segura si es que le están diciendo a ella que la van a sacar y quizás por ese susto de saber que su marido falleció y ahora ella la van a sacar de la tribu, va a tener que andar deambulando por ahí sabiendo que a este pueblo casi nadie los quería, tenía muchos enemigos, podía estar en peligro. Entonces ella del mismo susto también, yo estoy pensando que del mismo susto también ella cae y fallece. Y vienen los muchachos, Pedro también, el mismo Espíritu Santo, cuando ella viene llegando, le está informando que le va a suceder lo mismo a esta mujer. Entonces vienen los muchachos y también la llevan y la sepultan al lado de su esposo para no ser contaminados también. Entonces al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un segundito. Vino gran temor. El padre tuvo que hacerlo, tuvo que hacer esto, tuvo que, que llevarse a Ananías y a Zafira, porque esta iglesia era una iglesia que venía naciendo y no podía empezar así, mal, porque entonces, ¿cómo les explico? Como era una iglesia que venía naciendo, ¿cómo el padre iba a permitir que empezaran con las mentiras, con las intrigas y con todas estas cosas? Entonces él lo que le está demostrando al pueblo que con él no se puede jugar, que con las palabras, que con la palabra de Dios, que con Dios no se puede jugar, que tiene consecuencias de muerte si nosotros estamos haciendo estas cosas. Y dice que tuvieron temor de que les pasara, la gente tenía temor. Cuando se dieran cuenta lo que le pasó a Ananías y a Zafira, tenían temor de que les sucediera lo mismo que les pasó a a esta pareja. Así que todos aquellos que tenían este mismo sentimiento se fueron apartando porque no estaban dispuestos a seguir de corazón a Jesucristo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles, yo busqué aquí donde habla acerca de la mano, acerca porque Jesús usaba sus manos para sanar. La promesa fue que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También se pueden sanar, claro, sin imponer manos, pero esa era la promesa que iban a imponer manos sobre los enfermos y iban a sanar. Y entonces ellos estaban unánimes, estaban todos unánimes en
en el pórtico de Salomón. Lo que yo leí del pórtico de Salomón, que quizás ese era el lugar donde ellos se reunían para después entrar al templo a orar. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, según lo que yo leí, se refería a personas que veían como de menos a los apóstoles, aquellos que, así como en las iglesias, que hay gente que mira a aquellos que se creen que porque están vestidos humildemente son menos. Entonces, estas otras personas tenían la curiosidad, iban, querían escuchar, pero no se querían juntar con aquellos que ellos veían que eran menos según ellos. Y dice que el pueblo los alababa grandemente, o sea, no los alababa como nosotros alabamos a Dios, sino que el pueblo estaba hablando de todas las cosas que estaban sucediendo por medio de la palabra de Dios, por medio de cómo es. El Padre usaba a los apóstoles para sanar a las personas, para libertar y para hacer todos estos milagros y prodigios. Y los que creían en el Señor aumentaban más, porque tenían ese comezón y también querían ser sanados, también querían ser salvos. Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No es que ellos creían que era Pedro, sino que el Espíritu Santo los tocó como el Espíritu Santo fue ese soplo como cuando Adán y Eva. O sea que aquí de verdad ellos fueron renovados de nuevo, pero como tenía que ser. Entonces, dice que estos como fueron tocados, transformados por el soplo de vida del Espíritu Santo, entonces ellos creían y creían y sabían que Pedro estaba siendo usado por el poder de Dios. Y estas personas, los apóstoles, tenían tanto trabajo que, o sea, en la prédica, me imagino que ellos no podían descansar mucho, porque era tanto trabajo de explicar la palabra, de sanar a enfermos, de libertar a los que estaban cautivos, a los endemoniados, ¿no? Entonces, la gente sacaba a todos los enfermos a las calles para que cuando ellos pasaran, así como la mujer del flujo de sangre que tuvo esa fe, quizás ellos, así como la mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ellos también dijeron, si tan solo la sombra me toca, yo voy a ser sano o va a sanar a mi ser amado. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. O sea, estaba él ahí en Jerusalén, pero todos los que estaban alrededor de Jerusalén, al escuchar todas estas cosas, ellos también querían. Así que venían para sacar provecho de todo eso también, para poder ser sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos porque ellos eran hombres estudiados, hombres que conocían la palabra. Y al ver que la multitud seguía a estos hombres a los cuales ellos despreciaban, eh, pues me imagino que decían, ay, pero ¿por qué se van con ellos si somos nosotros los que sabemos la palabra? Entonces, y aquí vemos cómo el Espíritu Santo nos guía a hablar, aun cuando no somos estudiados y no tenemos tanto conocimiento de la palabra. Y los saduceos también, ellos no, creo que Desiree fue quien nos explicó que ellos no creen en las cosas espirituales,
ellos, ¿cómo se llama? Ellos no creían las cosas espirituales ni tampoco creían que hay una vida después de la muerte, sino que ellos creían que ya se morían y ya dejaban de existir. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los metieron presos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Recuerden que los saduceos no creían en lo que son las cosas espirituales, mas sin embargo el Señor envió a sus ángeles a que abrieran las puertas de las cárceles y sacaran a los apóstoles y que fueran a seguir hablando de la palabra en el templo. Pero según lo que yo estudié, iba leyendo, pues los saduceos, así como ellos dijeron que no fue un ángel, porque ellos no creían en esas cosas, que no fue un ángel, que quizás fue algún amigo de ellos, algún conocido, y ahí hizo todo lo que hizo para que no se dieran cuenta los que estaban cuidándolos en la cárcel y salieran, y todos sabemos que eso es imposible. Entonces, así mismo le hicieron a Jesús cuando él resucitó, ¿no? ¿Qué hicieron los fariseos? O creo que fueron los fariseos que le dijeron a los guardias que les iban a pagar para que dijeran que se llevaron el cuerpo de él. Entonces es lo mismo acá, porque ellos no querían que se siguiera hablando de la palabra de Dios. Así que habiendo oído esto, ahí con eso el Señor les probó que Él es real. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto. Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y entonces aquí fue donde ellos se dieron cuenta de que los ángeles habían sacado a los apóstoles para que siguieran predicando la palabra. Y entonces lo voy a dejar hasta aquí porque hasta aquí lo estudié para, para dar un chance a Armida para también que ella lo pueda explicar y también yo pueda entenderlo un poco mejor. Eso es todo. ¿Será que ya lo paré, Dunia? Mire. No.